Bienvenidos y bienvenidas, estamos en Realpolitik Televisión para una nueva entrevista, en este caso con Albertina Vidart. Ella es presidenta de la Federación Universitaria de La Plata y vamos a hablar obviamente de un tema que está en agenda, que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario, del veto del presidente Javier Milei y lo que fue la multitudinaria marcha federal universitaria en el Congreso. ¿Qué tal, Albertina? ¿Cómo estás, Adri? Gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, contanos primero las repercusiones sobre la marcha, las sensaciones y qué significa también que la gente esté en la calle reclamando por un derecho como es la educación, la posibilidad de acceder a la universidad, pero también más allá del ámbito universitario, sino también gente que quiere que eso no sea algo que no tenga la posibilidad de acceso para cualquier persona, digamos, gente que inclusive no ha ido a la universidad, pero también que piensa en el futuro de sus hijos, de sus nietos, ¿por qué no? Tal cual, yo creo que la sensación tiene que ver con eso principalmente, con que por un lado está el derecho a estudiar, que creo que hay una construcción histórica en nuestro país de que el derecho a estudiar es algo que tiene que garantizar el Estado, por eso tiene tanta legitimidad la movilización, tiene tanta legitimidad también la educación pública en general, no solo la universitaria en nuestro país. Es lo que nos diferencia también, siento, como país en el mundo, la educación que tenemos, pero además de ese acceso al estudio, que además es el motor de progreso para un montón de familias, también creo que es entender que la universidad implica otras cosas para nuestra sociedad, no es solamente gente que va, estudia y se recibe, que es un poco el debate que daba el gobierno, ¿no? ¿Cuántos graduados produce la universidad? Bueno, no solo los graduados, también hay investigación, también el aporte que hacen las universidades nacionales a las regiones en términos de crear soberanía. Acá tenemos una universidad en La Plata que produce alimento deshidratado que va a la situación de vulnerabilidad de los barrios populares hoy. Eso también es la universidad pública y me parece que también por eso hay tanta gente que va a movilizar, no solo porque o estudió o su hijo quiere estudiar, sino porque implica muchas más cosas. Inclusive también votantes de este gobierno. Sí, creo que eso también es un buen reflejo, ¿no?, del país, de la gente que sale a movilizar, porque también venimos de una grieta y de estar o de un lado o del otro, y creo que eso es muy lastimoso para nuestro país, de no tener esa capacidad de pensamiento crítico, de bueno, puedo votar, pero decir hasta acá. Me parece que el gobierno tiene que entender ese mensaje que la sociedad le dijo hasta acá, con la universidad pública no. Lo dijo el 23 y lo dijo también en la marcha que hicimos el 2, que se nota que había mucha gente que no tiene que ver con los partidos políticos, con los gremios, sino que es gente que defiende como valor de la Argentina la universidad pública. Concretamente, si tuvieses que desarrollar para aquel que está convencido del discurso, de la retórica de este gobierno, de lo que implica un cambio de mando tan rotundo con la libertad avanza y tiene la esperanza de creer en Milei y todas las reformas que lleva a cabo. Y dice, bueno, para mí es un déficit la universidad pública, la educación gratuita, hay que auditar, es un lavado de cerebro, como dice el presidente de Milei. ¿Qué tenés para decirles? ¿Qué implica esta marcha federal universitaria? Digamos, ¿por qué se marcha? Y obviamente tener en cuenta lo que fue la cantidad de gente, porque estamos hablando de casi 1 millón de personas en el Congreso y fue una marcha nacional en distintos puntos del país. Sí, de hecho fue muy federal. Ayer, a diferencia de la del 23, hubo mucha gente en otras provincias. Se notaba en lugares chicos, por ahí en Tierra del Fuego había 40.000 personas, se notó que fue federal, que en todo el país se acompañó la movilización. Para mí hay dos cosas. Hay, por un lado, en la universidad en particular y el discurso que tiene el gobierno, que se puede desarmar, y me parece que es un desafío también para quienes estamos en gremios, en centros de estudiantes, para quienes militamos la universidad pública. La universidad ya se audita todos los años. La Universidad de La Plata, por ejemplo, de hecho ocupa uno de los primeros puestos en el ranking de transparencia de las universidades del mundo, como que eso denota también que ese discurso se cae bastante a pedazos.
y también de quienes salen de la universidad. Hay funcionarios de este gobierno que salieron de la universidad pública, no es que solamente acá nos formamos quienes estamos en el campo nacional y popular, digamos, en la universidad pública hay de todo y quienes la transitamos lo sabemos. Me parece que también hay mucho desconocimiento sobre eso, sobre lo que pasa dentro de la universidad y esta figura del adoctrinamiento, que la verdad que la universidad tiene la tarea de generar pensamiento crítico, y eso sucede también, si no, no habría tantas banderas y si no, no habría también tantos estudiantes que bancan este gobierno adentro de la universidad como lo hay. Y después me parece también que un poco este discurso con el déficit va en consonancia con todo lo que viene haciendo el gobierno este año, desde que asumió, de hecho, que es ahogar presupuestariamente a los distintos sectores y construir un discurso, como vos decís, del déficit, por ejemplo, en donde solo hay un Excel con números, pero atrás de eso también están las personas, y ahí hay un problema y me parece que una distancia que tenemos con el gobierno grandísima, que es la gente, que es la crueldad con la que se trata a la gente, que es que un jubilado no llegue a cobrar 300.000 pesos, que es que prefieras que se pudra la comida en un galpón antes que repartirla en los comedores. Ahí también se ve el trasfondo de qué es lo que buscan. Y me parece que el gobierno no quiere la universidad pública. De hecho, Milei lo dijo, hay palabras concretas. Él dice, soy un topo que viene a destruir el Estado. Bueno, la universidad, la salud, la prevención social, eso es el Estado y es lo que de a poco, desfinanciándolo, es su manera de destruirlo. Y son parte identitaria y constitutiva de la sociedad argentina, de la clase media, ¿no? Por eso estamos viendo estas movilizaciones masivas, que también pasó con jubilados. El discurso, el caballito de batalla del gobierno es el déficit. Bueno, ¿cómo se combate eso también para los que están convencidos? Porque ¿qué implica la marcha federal universitaria en términos, vos como presidenta de la FULC, ¿cómo lo ves en la situación cotidiana de los estudiantes, digamos, este desfinanciamiento a las universidades públicas en cuanto a los salarios de los docentes, en cuanto al éxodo de los investigadores? ¿Cómo lo podemos graficar, materializar eso para tener dimensión, ¿no?, de esta problemática? Porque estamos hablando de partidas presupuestarias atrasadas, que es justamente lo que venía a actualizar esta ley de financiamiento educativo. Yo creo que el ahogamiento es un poco la palabra clave para definirlo, porque nos ahogan presupuestariamente, porque es algo que lleva tiempo, por eso también sabemos que esta no es una discusión que se termina de un momento para otro. La ley claramente garantiza la base de la situación salarial y de la situación presupuestaria, no la estudiantil, por ejemplo, pero sí vemos que se nos ahoga presupuestariamente porque se va perdiendo la calidad cuando tus docentes, no docentes, tienen que tener otros trabajos para poder llegar a fin de mes, cuando también muchos docentes hoy no están eligiendo la universidad pública para dar clases porque no se pueden sostener con eso. Entonces hay menos docentes, hay menos cursadas, menos posibilidad de turnos para ir a cursar también para los estudiantes. Y se nota eso y creo que se va a notar también mucho con el tiempo. No es lo mismo diciembre que abril, que octubre, digamos. Se nota por la pérdida de docentes, por la pérdida de la calidad educativa, por la falta de insumos cotidianos para sostener las universidades. Y creo que los estudiantes ahí es más difícil explicar nuestra situación porque no hay algo tan lineal como lo salarial. Hoy los docentes y los no docentes sabemos que hay aproximadamente un 80% que está por debajo de la línea de pobreza en su salario, en todo el país. Ahora, con los estudiantes es más complejo porque es el costo de vida lo que nos deja afuera de la universidad. Primero que hay un problema que ya tenemos las juventudes en general, que es el acceso al trabajo y el acceso a la vivienda, que tenemos una situación de precarización importantísima, que a veces tenemos 2, 3 o 4 trabajos para llegar a fin de mes, y eso te imposibiliza llegar a la universidad, digamos, no llegás porque tenés que trabajar más, no llegás porque si sos del interior, sostener un alquiler hoy es imposible. Y eso lo venimos viendo desde el año pasado, los alquileres desde diciembre a marzo, sí, que es cuando los pibes y las pibas que somos del interior tenían que mudarse, cambió muchísimo, hizo que ya quienes se habían inscrito no lleguen. Y en el segundo cuatrimestre nos pasó lo mismo, se nota la deserción estudiantil adentro de las aulas, que hay chicos que no volvieron de sus pueblos porque no pueden sostener sus alquileres. Entonces el costo de vida
que es más difícil de explicar muchas veces, es el que nos deja por fuera. Y hoy el gobierno, el único aporte que tiene a nuestra situación como estudiantes es una beca Progresar, que estuvo congelada por un año, que se destrabó hace muy poco, que se aumentó un porcentaje muy a la baja de lo que aumentó la inflación y que hoy son 35.000 pesos, que es una expensa para la mayoría, digamos, los costos de transporte, de apuntes, de comida, los sostenemos como podemos y se nota que cada vez somos menos los que nos podemos sostener. Hoy dijiste que el gobierno tiene que escuchar lo que fue la gente en la calle, en el Congreso. ¿Qué crees que va a pasar de ahora en más, teniendo en cuenta que la pelota ahora, la responsabilidad está en los legisladores de continuar con la ley de financiamiento universitario de ambas cámaras? Hay que juntar 2/3. El gobierno obviamente va a intentar juntar ese tercio más uno para que se respalde este veto. Bueno, ¿qué panorama visualizás con respecto a la situación universitaria? Porque el gobierno obviamente va a querer patear la problemática para más adelante. Y es muy difícil después de lo que pasó con jubilados confiar en lo que pase, porque bueno, vimos senadores que se vendieron literalmente al gobierno para votar, para no votar una ley que ellos mismos habían configurado, lo cual un poco demuestra la situación de nuestro país también y de la política de nuestro país. Y me parece que hay una apuesta también a que esos mismos senadores voten una ley que promulgaron, hablo de los radicales por si no queda claro, ¿no? Que es que necesitan acompañar esa ley. Nosotros necesitamos que esa ley salga porque de verdad que transforma muchísimo la universidad si hay un presupuesto, con lo básica que es la ley, ¿no? Si hay un presupuesto definido, acorde a la inflación, y si hay salarios que no sean miserables como son ahora. Necesitamos que eso suceda. Esperamos que no pase lo que pasó con jubilados, que hay senadores que se venden y bancan el veto presidencial. Yo creo que puede salir la ley, pero porque tengo esperanza, porque me toca tener esperanza, porque si ya no tenemos esperanza a esta altura, ya no hay nada para hacer. Por convicción política y militante, ¿no? Hablaste de los radicales. ¿Cómo se convive en la política universitaria, bueno, con Franja Moral, con la importancia que tiene, ¿no? en las universidades, con la historia que tiene y con estas contradicciones también, si se quiere, si bien el radicalismo hoy no es algo homogéneo, hay diferentes fracciones, bueno, tenemos a este partido centenario que ha apoyado en varias instancias al oficialismo. ¿Cómo se da ahí también esa disputa política en lo que tiene que ver con este reclamo por la educación y por las universidades? Y particularmente acá en La Plata, ellos no son parte de la conducción del gremio, pero sí son invitados a las actividades que hacemos y nosotros vemos que es necesario que participen, sobre todo cuando conducen centros de estudiantes, y más allá de lo partidario, hay una necesidad en sumar estudiantes a la discusión, porque creo que más allá de estas contradicciones, ellos no son parte de este gobierno, ellos también dicen defender la universidad pública, entonces necesitamos que convoquen, que discutan también con los estudiantes en las aulas lo que implica el desfinanciamiento de la universidad. Es complejo porque muchas veces definen no participar, porque esto es contradictorio que después sus senadores y diputados terminen bancando la política del gobierno nacional, entonces hay una contradicción en el discurso, pero nosotros necesitamos la unidad de todos los sectores que habitan la universidad pública. Creo que eso ayer en el escenario de la marcha se reflejó mucho, que es, bueno, todos los actores políticos, la izquierda, el campo nacional y popular, el radicalismo, con sus representaciones gremiales y partidarias en el escenario defendiendo la educación pública, y eso es lo que necesitamos para que también el gobierno vea que hay una unidad del resto de los espacios y que la universidad pública es un límite. Justamente decías que es un límite. ¿Considerás que acá se puede hacer como una excepcionalidad en cuanto a las diferentes ideologías para aunar fuerzas por un derecho en común que trasciende a la sociedad argentina? Porque, por ejemplo, ayer, el día de la marcha, había cánticos de la cámpora contra el radicalismo. Bueno, sabemos las internas que hay, políticas a nivel nacional, pero ¿cómo se hace justamente para sumar y que acá haya un interés común, por más que pensemos distinto en otros planos?
Eso se discute, se debate por lo menos en el espacio que te toca representar. Sí, claro, yo creo que el folclore de la política va a estar, y los cantos y todo lo que tenga que suceder, que uno lo hace con su organización, pero me parece que se da en eso, en fotos como la de la movilización, en la construcción de la movilización, que lleva a muchas reuniones, muchas discusiones, que todos los gremios docentes, no docentes y todos los estudiantes del país estén nucleados en las mismas reuniones y discusiones, y en la construcción de espacios de mayorías. La movilización me parece que fue un claro ejemplo de eso, digo, se construyó, se discutió con todos los actores de la política que estábamos de acuerdo, se convocó una fecha y todos estuvimos en la movilización, entonces ahí creo que es el camino. Después, las diferencias políticas e ideológicas están, el tema es cómo trazamos una estrategia de conjunto. Inclusive el gobierno sacó un comunicado agrupando a diferentes representantes políticos de diferentes ideologías, como por ejemplo Carrió, Larreta, Cristina Kirchner, Massa, como que se unieron públicamente para destruir su plan económico. Siempre al gobierno lo que le rinde en estos términos discursivos es, bueno, en términos binarios, digamos, ¿no? De construir un enemigo en común, digamos. Sí, que es esto también de que la marcha es una marcha política. Que yo ahí veo dos cosas. Una, que es una realidad y cualquiera que habitó la calle en las dos movilizaciones de este año lo ve, que hay muchísimos estudiantes, muchísimos vecinos, los mismos jubilados que acompañaban la movilización, que no están agrupados ni en un gremio ni en una organización, que están ahí. Digo, pero hay una discusión política también de cuál es la universidad que necesitamos, de cuál es el Estado que necesitamos. Por supuesto que hay una discusión política y me parece que también con eso se discute. Y el gobierno se excusa en eso de solo quieren voltearme a mí y no hay una discusión real. Hay una discusión real, me parece que por eso también la fuimos dando y que es importante darla desde lo específico. ¿Cuánto cobra un docente y un no docente? Si se auditan o no se auditan las universidades, que se auditan todos los años, digo, como esas discusiones son las que hacen que se caiga esta cuestión de lo político, sino que es eso, la defensa del derecho a estudiar y la defensa de un organismo público como la universidad tan importante. ¿Y cómo se revierte el desprestigio a la política, ¿no? a la palabra política, que ese discurso ha calado hondo en muchos votantes del gobierno? Porque sí, es una marcha política. Y no está mal. Y también la bajada del gobierno es, bueno, hay gente que hace negocios con esto y eso le sirve para ir vaciando, si se quiere, con las partidas universitarias, lo que es la educación. Lo mismo con el sindicalismo, ¿no? De marcar algunos referentes para desprestigiar todo lo que es la política. ¿Cómo se da esa pelea para tratar de inculcar la importancia de la política, que significa una transformación en las condiciones materiales, en la realidad social de los argentinos y también en lo más humilde, ¿no? los que menos tienen sobre todo? A mí me pasa como joven que los últimos gobiernos que viví no me dieron ni una respuesta, ni una proyección de vida y de futuro y una mejora en la política. De hecho, no solo a mí como joven, sino en general en los números, como son tan tajantes como es el de la pobreza, ¿no? Un gobierno que no avanza en construir empleo, construir derechos, en hacer que los argentinos salgan de la pobreza, no te convoca y me parece que destruye también la figura de la política, el personaje de Macri y el endeudamiento del país, el personaje de Alberto con un gobierno frustrado que no le dio una respuesta a nuestros argentinos, me da a mí, esa es mi postura y lo viene siendo desde su gobierno, no es que pasó ahora, digamos, sino que vemos que son gobiernos que fracasaron y que no dieron respuesta y eso también desalienta mucho a que pienso en las juventudes porque no tenemos otro recorrido por ahí como las personas más adultas que vieron otros procesos, no nos da esperanza. Yo creo que hay una apuesta a construir nuevas referencias y que sean referencias también reales y representativas. Digo, si hablamos de juventudes y habla alguien de 40 años, bueno, ojo,
hay otras juventudes que escuchar que tienen otros problemas. Si hablamos de la gente que vive en la pobreza, pero todos los que hablan son porteños, universitarios, que viven muy bien y que no se toman un colectivo y no van al supermercado, es muy difícil que esa gente te represente. Me parece que hay un problema de representatividad en la política también, que por lo menos garantizaría tener referencias más reales de lo que sucede. Y creo que es tiempo también de que aparezcan otras referencias. Yo milito en el Frente Patria Grande, que es el espacio de Juan Grabois, y es nuestra discusión también cómo cuando ocupamos espacios, como puede ser en diputados, por ejemplo, que está nuestra compañera Natalia Saracho, es una representación de el 50% de la pobreza. Es una compañera que viene de cartonear, de vivir en Villa Fiorito, de no mudarse de ese barrio y de conocer de primera mano qué es lo que pasa ahí y no saberlo de verlo en la tele o de pasar una vez por el barrio. Y nos faltan esas referencias nuevas y reales y nos falta también discutir qué se hace con la política a fondo, para qué te sirven esas herramientas. Pienso en mi espacio en la federación, por ejemplo. Nosotros de este año discutimos, como siempre, el boleto, el comedor, el albergue, las políticas que nos hacen permanecer en la universidad, y justamente venimos de avanzar en que el comedor universitario, que sale 1.000 pesos la vianda, que es impensado para cualquier comida que uno pueda conseguir cerca de las facultades, tenga un día más, y los sábados, tanto al mediodía como a la noche, también tengamos una vianda de la universidad. Y eso hace que pibes y pibas puedan comprar una comida más barata y se queden en la universidad y lleguen a fin de mes. Digo, son cosas concretas que transforman, y eso se hace desde los distintos espacios, no es solamente desde los grandes espacios de poder. La política está en todos lados. Decías, la política está en todos lados. La última, que tiene que ver con también la marcha por los jubilados. El termómetro en la calle, digamos, se siente, se respira, y teniendo en cuenta también lo que significa, ¿no? una jubilación indigna, y que el único discurso del gobierno sea el déficit. Bueno, ¿cómo se hace también para traspolar las diferentes luchas y que se aúnen, que se comulguen en la calle? Porque vimos las marchas universitarias, que fueron alrededor de 1 millón de personas, pero no pasa lo mismo con los jubilados, y también teniendo en cuenta que no tienen la capacidad de lucha, digamos, que tienen otros sectores. ¿Crees que ahí hace falta un consenso, que haya más gente? ¿Qué es lo que falta para que tenga más representación en la calle? Una lucha digna también y justa, como es el reclamo de los jubilados. Yo creo que hay que acompañar a los jubilados, hay que acompañar todas las luchas que se presenten en este gobierno, sobre todo cuando son los más golpeados, los jubilados, los pibes y las pibas que se van a dormir sin comer, quienes no están pudiendo acceder a la escuela, por ejemplo. Digo, son cosas que son fundamentales, como el acceso a una comida digna o a comprar los medicamentos, que son las más urgentes. Nosotros venimos haciendo eso, movilizando con los jubilados, por ejemplo, y vemos la distancia que hay también en la falta de gente no agrupada, que no pertenece a un sindicato o a un espacio, que también le da mucho miedo muchas veces salir a las marchas cuando no son tan grandes como se espera una universitaria, porque el gobierno también te amenaza que te va a reprimir, porque venimos de la movilización de la ley de bases, en donde las personas que se llevaron presas eran gente que estaba vendiendo, que estaba pasando por ahí. El gobierno tiene como estrategia darle miedo a la sociedad para que no salga a movilizar y a manifestarse, pero necesitamos realmente discutir lo que implica la política de este gobierno para nuestros jubilados, para los niños y las niñas, para las juventudes y para el daño que le va a hacer a nuestro futuro también. El gobierno obviamente busca disciplinar, pero ahí marcaste algo muy significativo que tiene que ver con la magnitud de las marchas. El gobierno no reprimió la marcha federal universitaria teniendo en cuenta la gente que había, sí lo hizo con jubilados, por eso es importante también que sean marchas más masivas, acompañando el reclamo de los jubilados. Totalmente. Bueno, Albertina, te agradecemos la nota con Realpolitik Televisión. Bueno, gracias a ustedes.